Mateo se queda en tu cuarto, dijo mi madre aquel domingo por la tarde, sin levantar la vista del teléfono. Tú te mudas al sótano. Es más grande, dice él, y necesita espacio para trabajar. No es para siempre, solo hasta que encontremos una casa más grande. Su voz sonaba plana, como si estuviera leyendo una lista de la compra. A su lado, el novio Mateo, un hombre al que conocía desde hacía apenas 4 meses, me sonrió con esa expresión de quien sabe que ha ganado algo que nunca debió disputar. No discutí. No hacía falta. En ese momento, mientras él ya miraba el pasillo hacia mi habitación como si fuera suya, supe que aquella casa había dejado de ser mi hogar. Y también supe que aquella decisión, fría e injusta, iba a definir el resto de mi vida. Me llamo Clara. Tengo 17 años, aunque cuando ocurrió esta historia tenía 15 recién cumplidos. Vivía con mi madre en una casa de 2 plantas en las afueras de la ciudad, un barrio de clase media donde todos los jardines se parecen y donde las familias fingen ser felices los fines de semana. Mi madre, Sonia, tiene 38 años. Trabaja como administrativa en una clínica dental. Es una mujer que siempre ha priorizado su vida amorosa sobre cualquier otra cosa, aunque ella lo llamaría buscar la felicidad. Mi padre, Enrique, se fue cuando yo tenía 8 años. No hubo violencia, no hubo escándalo. Simplemente un día dijo que ya no podía más, que se iba a vivir con su madre en otra ciudad, y que volvería cuando estuviera mejor. Nunca volvió. Pero tampoco desapareció, me llama cada semana, me manda dinero para mis cosas, viene a verme 2 o 3 veces al año. Es un padre ausente, sí, pero no un padre indiferente. Esa diferencia años después sería importante. Tengo un hermano pequeño, Dani. Cuando empezó todo esto, él tenía 7 años. Es un niño callado, observador, de esos que lo ven todo pero dicen poco. Durante mucho tiempo fui yo quien lo protegía de las tormentas domésticas. Pero llegó un momento en que ni siquiera yo pude protegerme a mí misma. Antes de que llegara él, Mateo, el novio, la casa funcionaba con una normalidad precaria. Mi madre trabajaba, yo estudiaba, Dani iba al colegio. No éramos una familia feliz, pero éramos una familia funcional. Había reglas no escritas, espacios asignados, rutinas establecidas. Mi habitación, la más grande de las 2 del piso superior, era mi refugio. Tenía una cama, un escritorio, una estantería llena de libros, y una ventana que daba al jardín trasero. Allí pasaba horas leyendo, haciendo deberes, soñando con una vida distinta. Todo cambió un martes de octubre, cuando mi madre llegó del trabajo con un hombre del brazo. Mateo era 3 años mayor que mi madre. 41. Conductor de autobuses urbanos, divorciado con 2 hijos que vivían con su exmujer en otra provincia. Alto, de pelo canoso, con una forma de reír que siempre me pareció forzada, como si ensayara la simpatía. Las primeras semanas fue amable. Me trajo bombones, me preguntó por el colegio, me llamó guapa, de esa manera que los hombres adultos usan con las adolescentes y que nunca he sabido si es cariño o condescendencia. Mi madre, que llevaba casi 2 años sola desde su última relación fallida, se transformó. Volvió a maquillarse, a reír a carcajadas, a poner música en las mañanas. Dani y yo éramos espectadores de su resurrección amorosa, y aunque a mí me incomodaba la velocidad con la que Mateo se instaló en nuestras vidas, me callé. Porque cuando mi madre era feliz, la casa era más habitable, pero Mateo empezó a quedarse a dormir. Primero un fin de semana. Luego 2. Luego toda la semana. Sus cosas aparecieron en el baño, una maquinilla de afeitar, un cepillo de dientes, una colonia que olía a pachulí y tabaco. Luego empezaron a llegar cajas, su ropa, sus libros de autoayuda, su colección de películas en DVD. El salón dejó de ser nuestro para convertirse en su salón. Él controlaba el mando de la televisión. Él decidía qué se cenaba. Esta noche pizza, que no me apetece cocinar. Él ponía la música que a él le gustaba, y si alguien se quejaba, ponía cara de ofendido. Mi madre, que antes discutía cualquier decisión, ahora asentía con una sonrisa nerviosa. Era como si hubiera cambiado su personalidad por un modelo más cómodo, más dócil, más de su agrado, y yo observaba. Callada. Esperando, porque en mi familia, desde pequeña aprendí que discutir no servía de nada. Mi madre nunca retrocedía ante una confrontación, se atrincheraba, gritaba, lloraba, y al final siempre ganaba ella. No por tener razón, sino por ser más ruidosa. El silencio fue lo único que me quedaba. Llevaban 4 meses viviendo juntos cuando Mateo anunció que necesitaba una oficina en casa. Era conductor de autobús, no escritor ni diseñador ni nada que requiriera un espacio propio, pero dijo que quería un lugar tranquilo para leer y planificar su futuro. Mi madre, fiel a su nuevo papel, asintió con la cabeza antes de que terminara la frase.
tenemos las 2 habitaciones arriba, dijo mi madre, como si estuviera haciendo cálculos mentales. La de Clara es más grande. Mateo, te puedes quedar con esa, no me preguntaron. No me informaron. Me notificaron, era domingo. Yo estaba en el salón leyendo un libro para el colegio, con Dani a mi lado dibujando en su cuaderno. Mateo entró desde la cocina con una taza de café, se sentó en el sillón que ahora consideraba suyo, y mi madre pronunció la frase que lo cambió todo: Clara, Mateo se queda en tu cuarto. Tú te mudas al sótano. Es más grande, dice él, y necesita espacio para trabajar. No es para siempre, solo hasta que encontremos una casa más grande. No levantó la vista del teléfono. Su tono era el de quien anuncia que va a llover, un hecho de la naturaleza, algo inevitable contra lo que no merece la pena luchar. Mateo me sonrió. Esa sonrisa que nunca me gustó, la de los que ganan sin merecerlo. Tranquila, no voy a desordenar nada. Solo necesito un sitio donde pueda concentrarme. Tú eres joven, el sótano te dará más privacidad. No, Dani levantó la cabeza de su dibujo. Me miró. En sus ojos de 7 años había una pregunta que no se atrevió a formular. Cerré el libro. Lo dejé en la mesa. Me puse de pie. Vale, dije, no discutí. No hacía falta. Porque en ese momento entendí algo que me acompañaría el resto de mi vida. Algunas personas deciden quién eres sin pedirte permiso, y la única forma de recuperar el control es no darles el espectáculo que esperan. Mi madre quería que llorara, que protestara, que le diera una excusa para enfadarse conmigo. Mateo quería verme derrotada, confirmar que él era el dueño de aquel espacio doméstico. No les di nada. Solo un vale seco, plano, inapelable. Subí las escaleras, entré en mi habitación, todavía mía por unas horas, y empecé a hacer cajas. El sótano de aquella casa no estaba diseñado para vivir en él. Era un espacio al que solo se bajaba para guardar trastos viejos, la bicicleta estática que mi madre compró en 2015 y usó 3 veces. Las cajas de decoración navideña, los muebles que no cabían en ningún otro sitio. Tenía una ventana pequeña, casi pegada al techo, que daba al patio trasero y apenas dejaba entrar luz. Olía a humedad y a cerrado. Las paredes eran de hormigón pintado de blanco y el suelo, de cemento frío. Mi madre me ayudó a bajar las cajas. No dijo lo siento. No dijo esto es temporal. Solo subió y bajó escaleras con expresión neutra, como si estuviéramos haciendo una mudanza cualquiera. Mateo, mientras tanto, se instalaba en mi antigua habitación. Escuché sus pasos en el techo aquella primera noche, sus pisadas firmes sobre las tablas de madera, y me pregunté si sentía algún remordimiento. Probablemente no. Pasé la primera semana limpiando. Fregué el suelo, ventilé el espacio, colgué una cortina para separar la zona de la cama del resto. Un compañero del colegio me regaló una alfombra que ya no usaba. Con mis ahorros, dinero que mi padre me enviaba para los cumpleaños, compré una lámpara de pie y una estantería pequeña. Poco a poco, el sótano empezó a parecer una habitación. Pero seguía siendo un sótano, dormir allí era extraño al principio. El silencio era absoluto, roto solo por el ruido de la caldera cuando se encendía. En invierno el frío se filtraba por las paredes y necesitaba 2 mantas para no tiritar. En verano, el calor se concentraba y el aire se volvía denso. Irrespirable. Pero aprendí a adaptarme. Como se adaptan los animales a jaulas nuevas. No por conformidad, sino por supervivencia. Lo peor no era el espacio físico. Era lo que simbolizaba. Cada noche al bajar las escaleras hacia mi cama en el sótano, sentía que descendía también en la jerarquía invisible de aquella casa. Ya no era la hija mayor. Era una inquilina, una invitada, un estorbo al que habían relegado a los márgenes. Mi madre pasaba por delante de la puerta del sótano sin llamar. Mateo me hablaba como si fuera una niña pequeña. Y Dani, mi hermano, empezó a mirarme con una tristeza que yo no sabía cómo consolar. Algunas decisiones definen quién eres. La de mi madre me definió a mí como prescindible. Pero la mía propia, la de quedarme callada pero no rendirme, empezó a definirme como algo más. Pasaron 2 años, 2 años de cumpleaños celebrados en el sótano, con una tarta que yo misma compraba y una vela que soplaba sola. 2 años de hacer los deberes con una lamparita de escritorio mientras arriba escuchaba la televisión y las risas de Mateo. 2 años de evitar los fines de semana largos, de pedir quedarme en casa de amigas, de inventar excusas para no volver. 2 años viendo cómo mi madre se transformaba en una persona que ya no reconocía. Se había vuelto más seca, más distante. Los abrazos se convirtieron en palmadas en el hombro. Las conversaciones en instrucciones. Recoge esto. Lleva a Dani al colegio. No hagas ruido que Mateo está descansando. Él, por su parte, había pasado de ser un novio a ser el dueño de la casa. Controlaba los horarios, las comidas, las visitas.
Decidía quién podía entrar y quién no. Mis amigos dejaron de venir porque Mateo los miraba con desprecio. Ese chico tiene mala pinta, decía, o esa amiga tuya es maleducada. Dani fue lo único que me mantuvo allí. Mi hermano, que ahora tenía 9 años, había empezado a mojar la cama por las noches. No era un problema médico, era ansiedad. Lo sabía porque yo también había pasado por eso cuando mi padre se fue. Hablé con mi madre, intenté explicarle que Dani necesitaba ayuda. Que algo no estaba bien. Me respondió que eran tonterías, que se le pasaría, que no le diera más vueltas. Una noche bajé a la cocina a por agua y encontré a Dani sentado en las escaleras, a oscuras, con los ojos abiertos pero sin mirar nada. ¿Qué haces aquí?, le pregunté en un susurro. No puedo dormir, dijo. Mateo ha estado gritando otra vez, mi madre discutía con él cada vez más a menudo. Gritos ahogados, puertas que se cerraban de golpe, silencios tensos que duraban días. Luego mi madre bajaba la cabeza y volvía a sonreír, como si nada hubiera pasado. Como si la humillación fuera parte del precio de no estar sola, esa noche, mientras Dani se dormía apoyado en mi hombro en el sofá del sótano. Supe que no podía quedarme allí para siempre. Pero tampoco podía irme. Porque si me iba, ¿quién iba a proteger a Dani? Mi 18º cumpleaños fue un martes. No hubo fiesta, no hubo regalos. Mi madre me dio un beso en la mejilla antes de irse al trabajo y dijo, felicidades, como quien tacha una tarea de su lista. Mateo no dijo nada. Dani me hizo un dibujo, 2 personas cogidas de la mano bajo un sol sonriente. Lo tengo todavía. Esa noche, después de que todos se acostaran, llamé a mi padre. No era una llamada habitual. Era la llamada, papá. Necesito irme de aquí, silencio. Luego su voz, más grave de lo que la recordaba, dime qué está pasando, se lo conté todo. El sótano, Mateo, los cambios en mi madre, los problemas de Dani. Hablé durante 1 hora sin llorar, sin temblar, con la misma calma con la que había sobrevivido 2 años bajo tierra. Cuando terminé, mi padre dijo algo que nunca olvidaré, voy a buscarte el sábado. Y vamos a hablar con un abogado. Pero no solo por ti. Por Dani, colgó. Me quedé sentada en el borde de mi cama, en el sótano, escuchando los pasos de Mateo en el techo. Por primera vez en 2 años, no me sentí atrapada. Me sentí en movimiento. El sábado llegó. Mi padre apareció en un coche alquilado con una maleta vacía para que metiera mis cosas. No entró en la casa. No quería ver a mi madre, no quería ver a Mateo. Me esperó en la puerta mientras yo subía y bajaba escaleras, metiendo en bolsas lo poco que realmente me importaba, ropa, libros, el dibujo de Dani. Mi madre me vio desde el salón. No se levantó del sofá. ¿Te vas? Sí. ¿Con tu padre? Sí. ¿Y Dani?, preguntó, y por un momento creí ver algo parecido al miedo en sus ojos. Eso vamos a hablarlo con un abogado. No esperé su respuesta. Salí por la puerta, cerré suavemente y no miré atrás, el silencio fue lo único que me quedaba. Pero ahora, por primera vez, el silencio no era derrota. Era libertad. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Mi padre me acogió en su casa, un pequeño apartamento de 2 habitaciones en otra ciudad. Y me matriculó en un instituto cerca de allí. No era fácil empezar de cero a los 18 en un lugar donde no conocía a nadie, con una mochila emocional que pesaba más que todas mis pertenencias. Pero lo hice. Porque había aprendido a sobrevivir en un sótano, y eso me había enseñado que podía sobrevivir a casi todo. Mi padre cumplió su palabra. Encontramos un abogado especializado en derecho de familia, una mujer llamada Carolina que me escuchó durante 3 horas sin interrumpirme. Cuando terminé de contar todo, el desplazamiento, la humillación, el control de Mateo, los problemas de Dani, Carolina asintió lentamente, lo que describes no es solo una situación injusta. Es potencialmente un caso de negligencia emocional y exposición a un entorno familiar inestable. Si tu hermano está mostrando signos de ansiedad, mojar la cama, insomnio, aislamiento, podemos argumentar que su bienestar está en riesgo. ¿Y qué podemos hacer?, preguntó mi padre. Denunciar ante servicios sociales. Solicitar una evaluación del hogar. Si se determina que la convivencia con Mateo está afectando al menor, pueden recomendar medidas cautelares. Incluso en casos graves, la suspensión temporal de la custodia, esa palabra, custodia, sonó enorme en la pequeña sala de reuniones. Hasta entonces todo había sido personal, mi dolor, mi desplazamiento, mi huida. Pero ahora se trataba de algo más grande. Se trataba de Dani. Mi padre me miró. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Una vez que empiece el proceso, no hay marcha atrás, estoy segura, no por venganza. No por rencor. Porque alguien tenía que hacer lo que mi madre no había hecho, proteger a su hijo. El proceso de servicios sociales fue más lento de lo que imaginaba.
Entrevistas, visitas domiciliarias, informes psicológicos. Una trabajadora social se presentó en casa de mi madre sin previo aviso. Habló con Dani a solas. Habló con Mateo. Habló con mi madre. Tomó notas, observó, evaluó. Mi madre, al enterarse de que yo había iniciado el proceso, me llamó hecha una furia. ¿Cómo te atreves? ¿Denunciarme a los servicios sociales? ¿Quién te crees que eres? Alguien que quiere proteger a Dani. Dani está perfectamente. Tú eres una exagerada, una drama queen. Tu padre te ha llenado la cabeza de mentiras, mamá. Dani moja la cama todas las noches. No habla en la cena. Tiene pesadillas. Los profesores me han dicho que su rendimiento ha bajado. Eso no es estar perfectamente, eso es porque eres tú la que se fue. Lo abandonaste. Él te echa de menos y por eso está triste. Toda la culpa es tuya, sus palabras dolieron. Estaban diseñadas para doler. Pero ya no era la misma chica que aceptó mudarse al sótano sin rechistar. Había aprendido que el dolor no se evita. Se atraviesa. Adiós, mamá, colgué. El informe de servicios sociales tardó 3 meses. Cuando llegó, mis manos temblaban al abrirlo. La conclusión fue clara: se identificaban factores de riesgo en el entorno familiar, principalmente relacionados con la figura de Mateo, control, dinámicas de poder desiguales, tensión constante, y con la incapacidad de mi madre para priorizar el bienestar de los hijos sobre su relación de pareja. Recomendaban la suspensión temporal de la custodia de Dani, con traslado a la vivienda del padre, y seguimiento psicológico para ambos hermanos. Mi madre recurrió la decisión. Perdió. Dani vino a vivir con nosotros un mes después, 3 años después. Escribo esto desde el salón de mi propio apartamento, no es grande. Tiene 2 habitaciones, una cocina pequeña y un balcón que da a una calle tranquila. Lo compré con mis ahorros, trabajé 2 años en una tienda de ropa mientras estudiaba administración, y con una hipoteca que aún me da vértigo. Pero es mío. Nadie puede decirme que me mude al sótano. Nadie puede decidir por mí, mi padre vive a 20 minutos. Nos vemos cada semana. Hemos construido una relación que antes no teníamos, hecha de conversaciones pausadas y silencios cómodos. Dani está con nosotros los fines de semana y la mitad de las vacaciones. Tiene 12 años ahora, y ha dejado de mojar la cama. Juega al fútbol en un equipo del barrio y saca buenas notas. A veces, cuando se sienta a mi lado en el sofá y apoya la cabeza en mi hombro, pienso en aquella noche en las escaleras, en sus ojos abiertos en la oscuridad, y siento que todo el dolor valió la pena. Mi madre sigue con Mateo. Oh no, no lo sé. Hace 1 año que no hablamos. Las pocas veces que he tenido noticias suyas, ha sido a través de terceros, que perdieron la casa, que viven de alquiler en un piso más pequeño, que Mateo perdió el trabajo, que discuten cada vez más. Me entristece, pero no me sorprende. Ella eligió su camino. Yo elegí el mío. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de no haber peleado más, de no haber gritado, de no haber exigido que me trataran mejor. Y la respuesta es no. Porque aprendí que no toda batalla se gana con ruido. A veces el silencio es una estrategia. A veces la mejor venganza es una vida bien vivida. Esta mañana me desperté temprano, como siempre. Preparé café, abrí las ventanas del balcón, y me senté a ver cómo la ciudad despertaba. El sol entraba tibio sin pedir permiso, llenando cada rincón de mi pequeño apartamento. Y pensé en aquella chica de 15 años que bajó las escaleras hacia un sótano oscuro, con una caja en los brazos y el nudo en la garganta. Pensé que podría haber roto. Podría haber odiado. Podría haberse convertido en alguien amargado, resentido, incapaz de confiar. Pero no lo hice. Porque en el fondo de aquel sótano, entre paredes de hormigón y olor a humedad, aprendí algo que nadie me había enseñado, que el valor no está en resistir a gritos, sino en sobrevivir en silencio hasta que llega el momento de marcharse. Algunas decisiones definen quién eres. La de mi madre me definió a mí como prescindible. Pero la mía propia, la de callar para protegerme, la de esperar para crecer, la de denunciar para salvar a mi hermano, la de construir desde cero, me definió como libre. No discutí. No hacía falta. Porque la paz tiene un precio, y yo decidí pagarlo. Lo pagué con 2 años en un sótano, con noches de frío y días de indiferencia. Lo pagué con una madre que ya no me habla y un hermano al que tuve que proteger. Lo pagué con lágrimas que nadie vio y silencios que nadie escuchó, pero ahora, desde este balcón, con el café en la mano y el futuro abierto como un libro en blanco, sé que valió la pena, porque el silencio no fue derrota. Fue espera. Y la espera, cuando se usa bien, se convierte en libertad.